Tu empresa puede estar incumpliendo el AI Act ahora mismo, y no porque hayas construido un modelo propio, no porque tengas un laboratorio de inteligencia artificial, ni porque estés haciendo algo que parezca peligroso. Puedes estar incumpliéndolo porque alguien de marketing usa ChatGPT con información de clientes, porque ventas resume llamadas con una herramienta de IA, porque recursos humanos filtra currículums con un software que incorpora algoritmos, porque vuestro CRM puntúa oportunidades, porque hay un chatbot hablando con clientes, o porque cada departamento ha empezado a utilizar copilots distintos sin que nadie haya decidido qué se puede hacer, qué no y con qué datos. El AI Act ya está en vigor. Algunas obligaciones se aplican desde febrero de 2025. El régimen sancionador contempla multas que en los casos más graves pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual. Pero el dato importante no es la multa máxima. El dato importante es este. La mayoría de empresas no sabe qué inteligencia artificial utiliza realmente. Y no puedes controlar, documentar ni defender lo que ni siquiera sabes que existe. Esto ya ha pasado antes. Cuando llegó el Reglamento General de Protección de Datos, todo el mundo hablaba de multas millonarias. Amazon recibió una sanción de 746 millones de euros. WhatsApp de 225 millones. CaixaBank fue sancionado con 6 millones. ¿Y qué pensaron muchas pequeñas empresas? Esto es para las grandes tecnológicas. A mí no me van a mirar. Hasta que empiezan a llegar sanciones por errores completamente cotidianos. Negocios sancionados por enviar un correo a cientos de personas sin utilizar copia oculta. Una agencia multada con 5.000 euros por llamar a un usuario inscrito en la lista Robinson. Empresas sancionadas por instalar cámaras en zonas de descanso de sus trabajadores. Organizaciones que expusieron números personales al crear grupos de WhatsApp laborales o comerciales sin una base adecuada. No eran ciberataques sofisticados. No había una conspiración. En muchos casos no había mala fe. Había algo mucho más común: desconocimiento, falta de criterio y ausencia de control. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Hoy, muchas empresas miran los 35 millones o el 7% y piensan que esa cifra solo existe para OpenAI, Google o Meta. Ese es el error. La primera sanción relevante para una pyme no llegará necesariamente porque haya creado una superinteligencia. Puede llegar porque utilizó una herramienta aparentemente inocente en un proceso sensible. Introdujo datos que no debía, no informó a una persona, no formó a su equipo o no pudo demostrar quién tomó realmente una decisión. El AI Act es el reglamento europeo que establece cómo se puede desarrollar, comercializar y utilizar inteligencia artificial dentro de la Unión Europea. Y quiero remarcar la palabra utilizar, porque la ley no regula únicamente a quién crean modelos, también regula a las organizaciones que despliegan o usan sistemas de IA dentro de su actividad. Eso significa que tu empresa puede estar dentro, aunque no tenga un solo ingeniero de Machine Learning. La pregunta no es, ¿hemos desarrollado inteligencia artificial? La pregunta correcta es, ¿en qué decisiones, procesos y comunicaciones estamos utilizando inteligencia artificial? No es lo mismo pedirle a una IA que resuma un documento interno que utilizarla para descartar candidatos. Y no es lo mismo generar una imagen para una presentación que publicar un vídeo sintético que una persona puede confundir con real. No es lo mismo tener un chatbot que responde preguntas frecuentes, que permite prometer condiciones comerciales o tomar decisiones sobre un cliente. El reglamento trabaja por niveles de riesgo. Hay prácticas directamente prohibidas. Hay usos considerados de alto riesgo, especialmente cuando afectan al empleo, la educación, el acceso a servicios esenciales, el crédito, determinadas infraestructuras o derechos fundamentales. Hay obligaciones de transparencia para chatbots y determinados contenidos sintéticos. Y hay usos de riesgo bajo que pueden seguir siendo legales, pero no por eso pueden gestionarse sin formación, políticas y criterio. Por eso el AI Act no significa deja de usar IA, significa úsala, pero sabe para qué, con qué límites, bajo qué responsabilidad y con qué capacidad. Vamos a bajar esto a tierra. En Estados Unidos, iTutor Group utilizó un sistema de selección que rechazaba automáticamente a mujeres de 55 años o más y a hombres de 60 años o más 200 candidatos cualificados que quedaron fuera. El caso terminó con un acuerdo de $365.000. La empresa podía pensar que estaba ahorrando tiempo en contratación. En realidad, había convertido un criterio discriminatorio en una decisión automática y escalable. En Reino Unido, el regulador de protección de datos analizó herramientas de IA para selección y encontró problemas como reutilización de información de candidatos sin que estos lo supieran, roles legales mal definidos y proveedores intentando trasladar toda la responsabilidad a la empresa que compraba la herramienta. Y esto último es esencial. Comprar el software no compra la responsabilidad. Que el proveedor diga cumplimos no significa que tu uso concreto cumpla. El proveedor puede entregar una herramienta, pero eres tú quien decide para qué la utiliza, qué datos introduce, cuánto peso tiene su recomendación y si existe una supervisión humana real. Ahora imagina
4 escenas completamente normales. Marketing carga una base de datos de clientes en una IA para segmentarla mejor. Recursos humanos utiliza una función del ATS para ordenar candidatos y nadie sabe qué variables está poniendo. Atención al cliente activa un chatbot que responde con información inventada y un cliente toma una decisión económica basándose en ella. Dirección recibe un scoring generado por IA y lo trata como una verdad, aunque nadie puede explicar cómo se obtuvo. Ese es el riesgo real, no un robot fuera de control. Un proceso empresarial normal en el que se ha añadido inteligencia artificial sin rediseñar la responsabilidad alrededor. Y el problema no empieza solamente cuando aparece una multa, puede empezar antes, cuando un cliente grande te pide el inventario de sistemas de IA y no lo tienes, cuando una licitación exige evidencias de gobernanza, cuando un candidato pregunta por qué fue descartado, cuando un empleado introduce un contrato, una nómina o una base de datos en una herramienta no aprobada, o cuando el proveedor cambia silenciosamente el modelo, las condiciones o el lugar donde procesa la información. En ese momento la frase "no sabíamos que la herramienta hacía eso" no es una defensa sólida, es la confirmación de que nadie estaba gobernando el proceso. Aquí también hay mucha confusión con las fechas. El reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024. Desde el 2 de febrero de 2025 ya se aplican las prohibiciones y la obligación de alfabetización en inteligencia artificial. Traducido, si tu equipo utiliza IA, la empresa debe tomar medidas para que tenga un nivel suficiente de conocimiento según su función, su experiencia y contexto de uso. No es enviar un PDF por correo y olvidarse, es formar de manera útil, adaptada a roles y con evidencia de que esa formación existe. Desde agosto de 2025 también se activaron partes de la gobernanza y del régimen sancionador, y el 2 de agosto de 2026 continúa siendo un hito central para la aplicación general del reglamento. Ahora bien, quiero ser preciso, el calendario de determinadas obligaciones de alto riesgo ha cambiado con el acuerdo político del llamado AI Omnibus. Los sistemas de alto riesgo de áreas como empleo, educación, biometría o infraestructuras tienen un nuevo horizonte de aplicación previsto para diciembre de 2027. ¿Significa eso que puedes olvidarte hasta 2027? No. ¿Significa que Europa ha dado más tiempo para preparar los casos técnicamente más complejos? No. No ha eliminado el artículo 4. No ha legalizado las prácticas prohibidas. No ha eliminado los riesgos de privacidad, discriminación, transparencia, contratos o reputación. Y sobre todo, no te permite reconstruir dentro de un año la trazabilidad que hoy no estás generando. El tiempo extra solo sirve si lo utilizas para ordenar la empresa. Yo soy Alejandro Ríos, cofundador y CTO de DJ Business, y nosotros no hemos llegado al AI Act desde una presentación jurídica. Hemos llegado después de construir sistemas reales de inteligencia artificial dentro de empresas reales. Hemos auditado más de 200 compañías y trabajado en más de 7 industrias. Hemos participado en proyectos para banca, automoción, salud, educación, real estate, retail y operaciones, desde auditorías de procesos para Santander hasta software especializado para Audi, desde sistemas de análisis inmobiliario hasta soluciones de IA aplicados a salud, atención al cliente o gestión empresarial. Y después de entrar en tantos procesos hay una conclusión que se repite. El cumplimiento no se resuelve con un documento bonito. Un abogado puede decirte qué exige un artículo, pero alguien tiene que entrar en los sistemas, identificar los modelos, revisar los proveedores, entender qué datos circulan, definir registros, crear supervisión humana y conseguir que todo eso funcione en el día a día. El AI Act no es únicamente un problema legal, es un problema de ingeniería, producto y operaciones con consecuencias legales. Por eso nuestro enfoque es distinto. No vendemos un informe que termina en una carpeta. Diseñamos el control dentro de la empresa, políticas que la gente entiende, formación según el rol, inventario real de herramientas, clasificación de riesgos, trazabilidad y, cuando hace falta, rediseño técnico del sistema, porque cumplimiento sin ejecución es solo papel. Así que, cuando termine este vídeo, haz una cosa: reúne durante 30 minutos a dirección, tecnología, operaciones, recursos humanos y a la persona que lleve legal o protección de datos y plantea 5 preguntas. ¿Qué ya estamos utilizando? ¿En qué procesos? ¿Con qué datos? ¿Quién responde por sus resultados? ¿Y qué podemos demostrar hoy si un cliente, un empleado o una autoridad nos pide explicaciones? Si no podéis responder con claridad, no significa que tengáis que apagar la inteligencia artificial. Significa que tenéis que ponerla bajo control. Puedes reservar una reunión con mi equipo. En esa primera conversación revisaremos cómo está entrando la IA en vuestra empresa, detectaremos los puntos de exposición y os diremos cuál es el siguiente paso razonable, sin obligaros a comprar un proyecto enorme y sin venderos documentos que no vais a utilizar. La inteligencia artificial ya está dentro de tu empresa. La única decisión pendiente es si va a seguir creciendo de forma improvisada o bajo un sistema que puedes entender, gobernar y defender. Porque la próxima ventaja competitiva no será poder decir usamos IA, será poder decir sabemos exactamente cómo la usamos.